Arthur Schopenhauer no estaba recitando un poema romántico cuando dijo que la soledad no era un castigo, sino el estado de existencia natural de las almas electas. Él estaba describiendo una realidad psicológica más bien cruel y rara. Hay personas entre nosotros cuyos cerebros no emiten la más mínima señal de alarma cuando la persona más importante en sus vidas se va a kilómetros de distancia. Hoy nos adentramos en la psicología profunda y oscura de esas personas que no extrañan a nadie. En el mundo de la psicología, a esto se le llama invulnerabilidad emocional. Esta condición no es un síntoma de psicopatía o falta de corazón, como a menudo confunde la sociedad. Es una estructura mental muy diferente donde los circuitos neuronales que desencadenan el sentido de anhelo simplemente no se activan. Puedes desaparecer durante meses. Cuando regreses, te recibirán como si hubieran estado juntos ayer mismo. La mayoría de las personas tiene un sistema de seguimiento emocional hipersensible que produce ansiedad y emite señales constantes cuando la distancia se interpone entre ellos y sus seres queridos. Sin embargo, en estas personas de las que hablamos, ese sistema no existe en absoluto o fue desactivado hace mucho tiempo para poder sobrevivir. Esta situación crea la asimetría más destructiva en las relaciones humanas. Uno anhela locamente, mientras que el otro es insensible. Uno sufre por la distancia, mientras que el otro ni siquiera nota la ausencia. Uno es necesitado, el otro simplemente sigue existiendo. Hoy te explicaré cómo funciona esta mente, el origen de esta invulnerabilidad emocional, y que se esconde detrás de esa falta de necesidad. Porque cuando comprendes la psicología oscura de estas personas, no solo estás observando un patrón de comportamiento, también estás presenciando una de las estructuras más invisibles y profundas de la condición humana. Entonces, ¿de dónde viene tal estructura? ¿Qué construye tal mente? Piensa en la última vez que alguien a quien amas mucho se fue de viaje largo. ¿Sentiste un vacío ensordecedor dentro de ti? ¿Se formó un hueco, como si una parte de ti se hubiera desgarrado? Este sentimiento que experimentas no es solo un dolor romántico, es completamente biológico. Tu cerebro tiene un mapa emocional de donde están las personas importantes para ti. Cuando esas personas desaparecen físicamente, el mapa enciende alarmas rojas, produce ansiedad, inquietud y el deseo de hacer contacto. Esto es la prueba de que tu sistema de apego está funcionando. Ahora quiero que imagines una mente donde este mapa nunca ha existido, no porque el mapa haya sido destruido, sino porque nunca fue dibujado. Alguien se va de tu vida, pero el mapa en la mente permanece neutral, sin señal, sin búsqueda, sin dolor. La ausencia se registra no como una pérdida, sino simplemente como un dato, una pieza de información. Se fue, no está aquí ahora, y la vida continúa fluyendo. Estas personas no son así porque sean frías, simplemente no han convertido la presencia de alguien en un artículo de necesidad. Pueden establecer un vínculo profundo contigo mientras están a tu lado, pueden reír, compartir sus secretos más íntimos. Sin embargo, cuando cruzas la puerta y te vas, esa conexión no se convierte en un sentimiento de carencia. El vínculo suspende su existencia hasta el próximo encuentro. Es como bajar un interruptor eléctrico, sin esfuerzo y sin drama. Esta situación crea ese profundo silencio que asusta a los demás, porque en nuestra cultura, y en la naturaleza humana en general, la prueba del amor pasa por el sufrimiento. Tienes que mostrar que extrañas, tienes que decirlo. Incluso tienes que demostrarle a la otra persona lo importante que es a través del tormento de la ausencia. Esto es un intercambio emocional, una moneda de cambio. Sufrí sin ti, por lo tanto, eres importante. Sin embargo, las personas con esta invulnerabilidad emocional no utilizan esta moneda. Esto lleva a la otra parte a cuestionarse si realmente son amadas. Lo que ocurre aquí es la ruptura total de esa delgada línea entre estar acompañado y necesitar estar acompañado. Tu presencia no crea una ocupación en su territorio interior. No hay una dependencia simbólica. No hay un vacío que deba llenarse. Su ser ya está completo, y el otro es solo un compañero de camino, no combustible de vida. Pero, ¿esta integridad se construyó después o es innata? ¿Hay un momento en el que el circuito del anhelo se cerró conscientemente?
O estas personas nacieron con un sistema operativo diferente al que nunca se le cargó el miedo a la soledad. Carl Jung dedicó décadas a estudiar un fenómeno que llamó individuación. La individuación es el proceso en el que una persona deja de buscar su identidad en el reflejo de los demás y comienza a construirla enteramente desde su interior. Casi nadie completa este proceso. Las personas viven constantemente comprobando si son vistas, si son amadas, si son recordadas. El ser de estas personas es un espejo que depende de alguien que lo mire. Sin embargo, algunas personas llevan este proceso hasta el final y, cuando llegan al otro lado del túnel, algo cambia permanentemente dentro de ellas. Ya no necesitan que nadie piense en ellas para saber que existen. La aprobación externa deja de ser oxígeno para ellos. Lo que los demás sienten o dejan de sentir por ellos se vuelve completamente irrelevante para la paz de sus días y la construcción de su identidad. Por supuesto, esto no sucede de la noche a la mañana. Generalmente, estas personas han pasado por un proceso que las ha obligado a estar solas el tiempo suficiente para darse cuenta de que la soledad no es mortal. Tal vez se mudaron a una ciudad lejana donde nadie los conocía. Tal vez experimentaron una traición profunda que les enseñó que las personas pueden desaparecer de repente, o quizás crecieron en un hogar donde nadie era emocionalmente accesible durante su infancia, y aprendieron a una edad muy temprana que llorar por alguien era solo un desperdicio de energía. Descubrieron que podían existir sin una audiencia. Es más, se dieron cuenta de que existir sin una audiencia era mucho más pacífico. No hay actuación. No hay expectativas. Simplemente no está esa pesada presión de los lazos que se mantienen a la fuerza solo para que la ausencia duela. Estas personas han visto que la mayoría de las relaciones humanas son, en realidad, obligaciones disfrazadas de amor. Extrañar se ha convertido en sinónimo de amar. Pero, en realidad, a menudo es solo miedo a estar solo. Cuando completas el proceso de individuación, dejas de temer a tu propia compañía, y cuando no temes, no tienes que llenar ese vacío con la presencia de nadie. La ausencia de otro deja de ser un problema a resolver. Se convierte en algo que simplemente es, como el silencio, como la noche, algo que simplemente existe. Sin embargo, esta autonomía absoluta tiene un precio, y nadie que hable de libertad te dirá cuál es ese precio. Hay un tipo de soledad que no duele. Podríamos llamarla soledad ontológica. Estás rodeado de gente, pero te das cuenta de que nadie puede alcanzarte de verdad. No porque te escondas, sino porque existes en un lugar donde las necesidades emocionales de los demás no pueden tocarte. Lo que impulsa a la mayoría no te mueve. Lo que hiere a otros pasa a través de ti sin dejar rastro, y esto crea un abismo que nadie puede cruzar. La gente que te rodea comienza a notarlo. Dirán que eres distante, frío o difícil de entender. Pero la cuestión no es esa. Cuando estás allí por completo. Simplemente, cuando no estás, no llevas a nadie en tu mente. Esto confunde a la gente, porque el mundo entero nos enseñó que amar es ser puesto a prueba por la ausencia. Si no sufres, no amas. Entonces, no te importa. Entonces, eres peligroso. Schopenhauer decía que la mayoría de las personas vivía en una prisión de necesidades. Necesitan aprobación, compañía, una confirmación constante de que no están solos. Estas necesidades son cadenas. La persona que no extraña ha roto estas cadenas, pero al hacerlo, también ha destruido el puente que conecta con los demás, porque las personas se unen no a través de sus fortalezas, sino a través de las debilidades que comparten. Cuando alguien te dice que te extraña, en realidad está diciendo que eres importante y espera una confirmación de que tú sientes lo mismo. Es un ritual de validación mutua. Sin embargo, cuando tú no participas en este ritual, la otra persona se siente fracasada. Te ha ofrecido su vulnerabilidad, y tú le has dado indiferencia, no porque quieras herirla, sino simplemente porque no sentiste lo que se supone que debías sentir. Este es exactamente el precio que se paga. Pierdes el acceso a ese tipo especial de intimidad que solo puede existir con la dependencia emocional. Pierdes la sensación de ser indispensable para alguien, la sensación de saber que tu ausencia,
No crea solo un vacío, sino una verdadera grieta. Las personas que no extrañan ganan libertad, pero pierden esa reconfortante ilusión de ser indispensables. Y esa ilusión es la razón por la que la mayoría de la gente se levanta por las mañanas. Sin embargo, esta invulnerabilidad también oculta algo mucho más estratégico de lo que nadie se da cuenta. Maquiavelo entendió muy bien algo que la mayoría prefiere ignorar. Toda relación humana es un intercambio de poder. Inviertes tiempo, atención y energía emocional, y esperas un retorno. Cuando alguien te dice que te extraña, en realidad está tratando de cobrar esa deuda. Quiere escuchar que hizo una inversión emocional en ti y que no fue en vano. Esta es una economía invisible, pero cruel. Las personas que no extrañan han salido de esta economía, no porque sean crueles, sino porque se dieron cuenta de que participar en este juego cuesta más de lo que rinde. Cada vez que extrañas a alguien, le entregas poder. Le das a esa persona la capacidad de afectarte, incluso con su mera ausencia. Te conviertes en rehén de su presencia, y cuando regresa, lo celebras como si hubieras escapado de un desastre. Sin embargo, no te ha rescatado, simplemente ha dejado de privarte de sí mismo. Estas personas han entendido que la necesidad emocional es el mecanismo de control social más eficaz. El necesitado obedece, el que extraña se adapta, el que sufre por la distancia hace concesiones para preservar la cercanía, y ellos han rechazado ese contrato. Lo han hecho no como una estrategia calculada, sino como una postura estructural. Sus mentes no firman acuerdos donde la ausencia del otro se convierte en una base de negociación. Esto les da una ventaja silenciosa. Cuando no necesitas a nadie, nadie puede manipularte con la amenaza de irse. Te vuelves ilegible. La gente intenta medirte por cuanto los extrañas. Pero tú no muestras nada, no porque lo ocultes, sino porque no hay nada que ocultar. Su ausencia no altera tu estado interno. Maquiavelo probablemente diría que estas personas son el único grupo verdaderamente libre, porque la libertad no es poder hacer lo que quieres, sino no necesitar nada que otro pueda quitarte. Y la presencia de alguien es exactamente eso, algo que puede ser arrebatado en cualquier momento. La persona que vincula su paz a la presencia de alguien se balancea sobre un precipicio, con la cuerda sostenida por otro. La que no necesita esa presencia camina sobre su propio terreno firme. Sin embargo, incluso esta armadura tiene una grieta, ese raro momento en que incluso estas personas sienten algo parecido al anhelo, y ahí es cuando la verdad sobre ellas finalmente emerge. Hay un tipo especial de persona que activa algo diferente en ellos. No es una cuestión de belleza, atractivo o intensidad. Es una cuestión de frecuencia, alguien que no intenta ocupar, que no exige presencia, que existe de forma tan natural que su ausencia se nota no como una carencia, sino como un cambio en la atmósfera, al igual que una música de fondo que se detiene de repente y solo entonces te das cuenta de que estaba allí. Estas personas que no extrañan al 99% de la humanidad, pero hay un 1% que atraviesa la armadura, y cuando esto sucede, no saben cómo lidiar con ello, porque han pasado tanto tiempo sin necesitar a nadie que cuando la necesidad aparece, la sensación es desproporcionada. No es un anhelo, es casi pánico, la sensación de que algo vital se ha perdido y no se sabe cómo recuperarlo. Carl Jung llamaría a esto el encuentro con la sombra, la parte negada durante mucho tiempo que aparece distorsionada y violenta cuando emerge. Durante años, tal vez décadas, han rechazado la necesidad emocional, y cuando finalmente sienten algo similar a la dependencia, el sistema no puede procesarlo, porque el circuito del anhelo está sin entrenar, atrofiado. Por eso, cuando se activa, se dispara de forma errónea y violenta. Sin embargo, incluso en estos raros momentos, la invulnerabilidad regresa rápidamente. Sienten, registran y luego bajan el interruptor. Es como si su mente tuviera un mecanismo de emergencia que dice, esto es peligroso, vuelve a la posición neutral, y lo hacen. La persona que causó ese efecto quizás nunca sabrá que tenía tal poder, porque estas personas no lo demuestran, no llaman, no envían mensajes, no preguntan dónde estás.
simplemente sienten en silencio hasta que la emoción se evapora. Schopenhauer diría que esta era la única forma de amar sin sufrir, de sentir sin apegarse, de reconocer la importancia de alguien sin convertir esa importancia en una necesidad. Pero esto requiere una fuerza psicológica que podría considerarse sobrehumana, porque el instinto natural del ser humano es aferrarse a lo que es importante. Estas personas, en cambio, han aprendido a soltar antes de aferrarse. La respuesta final, a quien eres en realidad, no está donde crees. La verdad de los que no extrañan no es simple, no es pura libertad ni frialdad absoluta. Es una forma de existencia diferente que el mundo no sabe nombrar porque no encaja en las categorías que usamos para medir el amor. Estas personas aman, pero no necesitan. Les importa, pero no dependen. Valoran, pero no se retuercen en la ausencia. Y esto es aterrador, porque desafía nuestra creencia más profunda sobre la conexión, la idea de que amar es necesitar. Schopenhauer mostró que la mayoría vivía como esclava de sus propias necesidades. Necesitan aprobación, compañerismo, prueba constante de que no están solos, y estas necesidades crean dolor. Porque el mundo nunca da suficiente, los que no extrañan han cortado la raíz de este dolor, no con indiferencia, sino con un estado de autosuficiencia ontológica. No necesitan que nadie llene un vacío, porque no hay vacío que llenar. Como estableció Jung, esta estructura proviene de una individuación completa, ese proceso donde la persona deja de buscar su identidad en el reflejo de los demás y comienza a existir de dentro hacia afuera. Muy pocos llegan allí, los que se quedan en el camino construyen un ser dependiente de la audiencia, pero estas personas han cruzado el desierto de la soledad y han descubierto que pueden existir sin testigos. Y cuando aprendes esto, la presencia de otros se convierte en una preferencia, no en una necesidad. Maquiavelo diría que este es el estado más puro del poder, porque el poder no es controlar a los demás, sino no ser controlado, y la forma de control más común es la dependencia emocional. La persona que extraña entrega la llave de su propia paz a otro. El que no extraña mantiene esa llave en su bolsillo, no por estrategia, sino por estructura. Así que estas personas no son ni monstruos ni santos, simplemente son humanos que han resuelto la ecuación existencial de una manera diferente. Donde la mayoría elige la conexión a través de la dependencia, ellos han elegido la existencia sin apego. Donde la mayoría encuentra seguridad en la necesidad mutua, ellos han encontrado seguridad en la autonomía absoluta. Esto tiene un precio, sí, pero también tiene una libertad que la mayoría nunca conocerá. Ahora lo sabes, la invulnerabilidad emocional no es la ausencia de emoción, es una existencia sin dependencia. Y quizás esta sea la forma más honesta de estar con alguien, estar allí porque quieres, no porque necesitas. Si has escuchado hasta aquí, no solo estás viendo un video, estás confrontando algo dentro de ti que reconoce esta estructura. Tal vez eres una de estas personas. Tal vez amas a alguien así. O quizás ahora estás empezando a entender por qué algunas relaciones nunca tuvieron sentido. Esta comprensión no termina aquí. Schopenhauer, Jung y muchos otros dedicaron sus vidas a derribar las ilusiones que mantienen a la mayoría en prisión. La ilusión de que la felicidad viene de afuera, la ilusión de que necesitamos a otros para estar completos, la ilusión de que la dependencia emocional es amor. Cada uno dejó mapas para aquellos que desean cruzar estas ilusiones y llegar a la orilla opuesta. El video que ves en pantalla te llevará más profundo, te mostrará algo que la mayoría nunca nota, cómo se construye la necesidad emocional dentro de ti y qué sucede cuando decides desmantelarla. No es un camino fácil, pero es un camino real. Y si sientes un revuelo en algún lugar dentro de ti mientras escuchas esto, ya sabes que necesitas el siguiente paso. Esto no se trata de ser frío, se trata de ser libre. Y la verdadera libertad da miedo, porque trae consigo soledad, pero también trae paz. La mayoría de la gente nunca lo entenderá. Seguirán confundiendo la dependencia con el amor, la necesidad con el vínculo, y el dolor con el aprecio. Pero al llegar hasta aquí, has dado el primer paso. Ahora la pregunta es, ¿quieres continuar?
Si estos pensamientos han abierto una nueva ventana en tu mente, no olvides darle me gusta al video y compartir tu propia experiencia sobre este tema en los comentarios.